atento, Pizarro, Pizarro. Piñán, vean ustedes el cabezazo. ¡Gol! ¿Cómo era el fútbol, México y el mundo hace 45 años? ¿Qué equipos existían y cómo se vivía en 1974? Luces, micrófonos, que comience el salseo. 1974, año en que se suscitaría una de las tragedias más recordadas en Estados Unidos y en muchas partes del mundo, la del asesinato de la familia en Amityville, donde Ronald DeFeo, hijo mayor de la familia, mataría a todos los miembros. Dicha historia tomaría un tinte macabro luego de que un escritor hiciera novela de esta historia, y es hasta ahora uno de los clásicos de terror que han perdurado hasta nuestros tiempos. 1974, un año hasta cierto punto emblemático, pues fue aquel que se consideró el fin de la guerrilla magisterial en Guerrero, específicamente de Ayotzinapa. Claro, ahora sabemos que esto sigue, pero el homicidio de Lucio Cabañas marcaría el aparente final. Vestirse y se acercaban a Ayotzinapa. Y en ese tiempo que estuvimos en lucha, no hubo campesino tizleco que balaceara o que pedreara a los muchachos porque se robaban la cebolla o las zanahorias. Dicho año estaba marcado por la llegada de la evolución del famoso bochito, el golf, pero que en México los bochos seguían siendo los amos y dueños del mercado. Ahora que pase el graduado. Mientras, Luis Echeverría llegaba a sus 2 últimos años de mandato como presidente de la República, quien fuera el principal responsable del Halconazo, una manifestación estudiantil que fue reprimida violentamente por un grupo paramilitar del Servicio del Estado, llamado los Halcones, sí, los mismos que habían actuado en la matanza del 68. Las agresiones contra la universidad son agresiones contra el país. Con un México que no veía salida, encontraba en la televisión su mejor forma de olvidar lo mal que era gobernado. Bien heladito. ¿Cómo se antoja un gansito? Y cómo no distraerse, cuando en 1974 fue el año en que el primer anime encantaría a todo el país en el canal HGC, Canal 5. Astro Boy sentó la base para que llegaran más obras de arte como Mazinger Z, entre otros. Por otro lado, en el mundo del deporte, no era la excepción. Un 6 de enero de ese año, 1974, nace Deporte B. La voz se quiebra por momentos. Pero son 30 años difíciles, de lucha, de esfuerzo, de entrega, de pasión, de coraje. Cada semana José Ramón Fernández y otros comentaristas trataban de analizar los deportes de México y el mundo, enfrentándose, entre otras cosas, a la carencia de imágenes, básicamente porque no tenían los derechos, por lo que empezaron a analizar algunas disciplinas poco vistas, hasta entonces testigos de los mejores momentos de los que muchos consideran el mejor boxeador de todos los tiempos, Mohamed Ali. Un año después de la partida del rey José Alfredo Jiménez, los mexicanos se conformaban con Roberto Carlos, Angélica María e internacionalmente la voz inconfundible de Barry White. En el mundo del fútbol, México estaba pasando un trago amargo. Veía desde la comodidad de su casa cómo luego de haber tenido una participación como anfitriones bastante decente en 1970, quedando en 6º lugar, ahora veía 16 equipos disputar el Mundial en Alemania, sin México dentro de esos 16. Uno de los grandes fracasos de la selección fue su eliminación para participar en el Mundial de 1974 en Alemania. En esas fechas, FIFA decidió hacer eliminatorias en una sola zona, es decir, todos los juegos en un solo país. CONCACAF tenía un solo boleto. El torneo previo se realizó en Haití. El entrenador era el ingeniero Javier de la Torre, quien había llevado al Guadalajara a sus máximos triunfos en toda la historia, pero no estaba preparado para una hostilidad impresionante por parte del pueblo haitiano. Cantidad de personas de color y empezaron a moverlo, y tú veías el coraje y el rencor de todas esas personas. Y decías, bueno, ¿qué está pasando? Tú no sabías. La verdad, yo había estado en partidos, en situaciones difíciles, pero de este tipo así, yo nunca la había vivido. Yo creo que muchos de mis compañeros tampoco. Carencias de todo tipo en la concentración y hasta vudú. El resultado, México fuera de la Copa del Mundo. En su segundo partido ante México, el 3 de diciembre de 1973, se empató 1-1. Esta jugada de error de la defensa lo salva Chula Gómez y el zurdazo.
aquel mundial de 74 con 2 Alemanias divididas por un muro y un Países Bajos que era la sorpresa y que conforme pasaba el torneo ganaban adeptos y eran mejor conocidos como la naranja mecánica, maniobrada por el fuera de serie Johan Cruyff, cuyo juego destacaba por su fútbol total, una táctica innovadora en la que todos defendían y atacaban. Al final caían ante Alemania Federal 2-1. El fútbol mexicano le daba la bienvenida a 1974 con mitad del torneo de la primera división del 73-74, pues había comenzado en junio del 73 y para el siguiente año continuarían las jornadas. Desde los miércoles había fútbol, los jueves, los viernes, sábado y domingo, entonces solamente lunes y martes no había fútbol, entonces eran épocas, la verdad, muy bonitas. Sin duda el torneo era muy diferente a como lo conocemos actualmente, y no solo por las fechas, sino por el formato en sí. 18 equipos tomaron parte de la competición, dividido en 2 grupos de 9 equipos cada uno. De jornadas de todos contra todos, se definía la mini liguilla, tomando el primer y segundo lugar de cada grupo. El descenso se disputaba entre los 2 peores de cada grupo. Los viajes eran en autobús o en ferrocarril. Los árbitros más gruesos, más gordos, más pasados de peso. La televisión en blanco y negro y a color. En esta edición, que finalizaba en mayo del 74, días antes del inicio del Mundial en Alemania, de los 18 equipos, hay varios que tristemente ya no se encuentran en las filas de la Liga MX, ni en el ascenso. Este torneo lo tomaron América, Atlas, Atlante, Atlético Español, Ciudad Madero, Cruz Azul, Chivas, Jalisco, Laguna, León, Monterrey, Puebla, San Luis, Toluca, Torreón, Pumas, Veracruz y Zacatepec. Bien, sirviendo a la izquierda para Milton Carlos. ¡Milton! ¡Gol! Atlético Español era nada más y nada menos que el Necaxa, disfrazado de negro y blanco, pues en el 71 un grupo de españoles habían comprado a los Rayos, le cambiaron el nombre y los colores. Mientras tanto Torreón y Laguna no tenían nada que ver con el actual Santos Laguna, pero sin duda en la actualidad un tanto extraño pensar en 2 equipos de Coahuila en primera. El Jalisco era una evolución del Deportivo Club Oro. Para este torneo, el famoso chileno Pata Bendita, jugador que saltó a la fama en México con el América, se convertía en el campeón de goleo. Cuando Osvaldo Castro, el famoso Pata Bendita, encontró por fin el gol de triunfo, que fue muy y la mayor goleada sería propinada por el Atlético Español al Deportivo Madero 7-0. Los últimos 2 lugares de los 2 grupos fueron Laguna y San Luis. Ambos se midieron por el no descenso. En 2 juegos el primero empataron a 0 y el segundo, Laguna en casa aseguraba permanencia sentenciando el 2-0. San Luis dejaba el primer circuito, mientras la liguilla en el grupo 1, Cruz Azul, el actual campeón de ese momento, quedaba en primer lugar y solo por un punto Monterrey se quedaba debajo de él, asegurando la liguilla. En el grupo 2, Atlético Español con 47 puntos estaba en la siguiente ronda, seguido por Puebla. Fue así como se armó el cuadro. Cruz Azul apabullaba a Puebla 7-2 en el global. Sin embargo, la otra llave sí era más cerrada. Con una voltereta fantástica del Atlético Español, ganaban 6-5 a Monterrey, y fue así como se jugó la final, Atlético Español contra Cruz Azul, en donde la máquina perdería 2-1 en la ida, pero en la vuelta categóricamente, los cementeros derrotaban 3-0 al Atlético Español. Al equipo de la máquina, imagínese usted con Miguel Marín en paz descanse la puerta de este gran argentino. No, Nacho. Atoró la defensa, Nacho se mete, tira, ¡gol! Y así Cruz Azul obtenía el bicampeonato. Campeones del fútbol. Una alegría grande. Una alegría merecida y justa a la organización de la Cruz Azul. Ese equipo que le aguardaban muchas más glorias en esa década, la década azul para la máquina que lo llevaba todo. Los celestes, la máquina, el estadio está todo completo. Para la siguiente temporada, la cual comenzaba semanas después de la finalización del Mundial, sufrió algunos cambios. Por un lado, la federación optaba por incrementar a 20 equipos de manera instantánea, con un nuevo invitado, los Tigres de Nuevo León, quienes habían conseguido su ascenso la temporada anterior al quedar campeones en la segunda división. Global 2-2 y una esperanza que se mastica y que se ve grande para los tigrillos de la U de Nuevo León. Tomás Boyd haciendo una oración. Por otro lado, los semifinalistas de dicho torneo, Atlético Potosino y Unión de Curtidores, eran invitados para así completar los 20. El Club Torreón desaparecería para siempre. Luego de 15 años de fundación, eran comprados por la UDG, para tener así otro equipo en Jalisco. Jugador del Torreón en el suelo, golpeado por Chisleno, la invasión de policía.
El sistema de competencia era el mismo, solo cambiaba el número de equipos en cada grupo, no así en la liguilla, pues se cambiaba el sistema de competencia. Al final de la campaña, los 2 primeros lugares del grupo clasificaron a un cuadrangular final, disputado a visita recíproca. El ganador del grupo se proclamaría campeón. El campeón de goleo se lo llevaba Horacio López, un delantero emblema con la máquina, pues fue parte de esa década gloriosa, levantando 6 títulos con los cementeros. La goleada del torneo, curiosamente, se daba entre los mismos equipos del torneo pasado, y de manera categórica, de nuevo el Atlético Español le propinaba un 8-0 a Ciudad Madero. El descenso se decidía por medio de la tabla general, lo que daba el adiós a los goleados de Ciudad Madero, con 21 puntos por debajo de Laguna. El equipo desaparecería por muchos años luego de ese descenso. Mientras tanto, en los grupos pasaban Toluca y Cruz Azul, en el otro los 2 archirrivales, León y Unión de Curtidores. En fase final, después del cuadrangular y solo por un punto de diferencia, Toluca, con 4 juegos ganados y 2 perdidos, se quedaban con el campeonato. Sí, amigos nuestros, Vicente Pereira, el gran ídolo de Toluca, el gran diablo mayor está con nosotros. Vicente, tus primeras impresiones de este campeonato tercero en su carrera. Estoy muy contento por haber logrado tener el tercer campeonato con este equipo Toluca que tanto quiero. Cabe destacar que ese año aún se contabilizaban 2 puntos por victoria, su tercer título que cortaba lo que pudo haber sido el tricampeonato de la máquina. El Moreno Estupiñán, vean ustedes el cabezazo. ¡Gol! Acaba de coronar el Toluca en una campaña que resulta brillante. Al siguiente año de nuevo cambiaría el formato. América conseguía su tercer título y comenzaría el reinado goleador de un brasileño que defendía los colores universitarios, Evanibaldo Castro Caviño. Pero eso ya es otra historia. Insiste en Universidad, ¡tranquilo! ¡Tremendo gol de Caviño! ¡De pierna zurda! Dime lo que opinas. ¿Sabías que antes las victorias valían 2 puntos? Déjale acá abajito, me importa muchísimo tu opinión. Regálame una manita arriba, sígueme en Twitter, Instagram, únete a la secta voceriana donde lleven momazos. Comparte este video y si no estás suscrito recuerda suscríbete. Créeme, no te vas a arrepentir.